Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Lora Televisión. Bienvenidos a nuestro programa Personas y Testimonios. Encantada de estar con ustedes una vez más. Estamos en las proximidades del día 1 de mayo, que como saben ustedes se celebra el Día Internacional de los Trabajadores y conmemoramos el movimiento obrero mundial. Es fiesta en casi todos los países del mundo, por lo menos del mundo desarrollado. Sabemos que este mundo, el mundo del trabajo, el mundo obrero, es muy importante, tanto numérico como socialmente, y también está en continua transformación, muy sensible a los cambios sociales que hay, a las crisis sociales que hay, como por ejemplo es la crisis del año 2008 o esta que estamos viviendo derivada del COVID-19. La Iglesia siempre ha sido especialmente sensible con este mundo y prueba de ello es que hay abundante emisión de doctrina social orientativa del mundo obrero. También hay movimientos especializados como es la Hermandad Obrera de Acción Católica. Y aquí en nuestra diócesis de Sevilla la pastoral obrera se articula con un montón de objetivos y actividades. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros para hablar de este tema a su delegado diocesano, que es Diego Márquez Muñiz. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte con nosotros. Lo mismo, para mí es un placer venir a Lora del Río y volver a Lora. Diego Márquez es padre de familia, es empleado de correos, también milita en el Sindicato de Comisiones Obreras y pertenece también a la Hermandad Obrera de Acción Católica. Bueno, Diego, pues nada, encantadísima de tenerte aquí con nosotros y además de tratar de un tema tan importante y que está ahora mismo en plena crisis con lo del COVID-19. Nos gustaría sobre todo conocer qué es la pastoral obrera, porque seguro que hay mucha gente que desconoce esta pastoral de la Iglesia. Desgraciadamente es así, sí, una de las pastorales muy importante dentro de la Iglesia, pero quizás la que tenga menos eco y menos visibilidad en muchas de las tareas de la Iglesia, dentro de tantas tareas importantes que tiene la Iglesia. Pues como dice, la pastoral obrera, pues al igual que otras, cada pastoral intenta llevar el Evangelio, hacer presencia de la Iglesia en un determinado ámbito o geográfico, sí, o de un mundo concreto. Y en este caso es el mundo del trabajo, un mundo que la Iglesia siempre ha estado preocupada por él desde que comenzó en la Revolución Industrial. El mundo obrero, los trabajadores y trabajadoras, pues la Iglesia siempre ha intentado acercarse a través, y entonces pues siempre ha tenido una pastoral más o menos organizada para llevar el mensaje de Cristo y la Iglesia pues a ese mundo dentro de esa realidad. Que el mundo del trabajo, pues como bien has dicho, y ahora después ya hablaremos más, ¿no? Pues tiene una realidad concreta, tiene una cultura, tiene sí, una vida, tiene una historia, y entonces pues dentro de esa vida tiene una historia de lucha, de conseguir derechos, y pues dentro de esa vida puede entrar también el mensaje liberador de Cristo. Ya San Juan Pablo II decía de que no se entiende la nueva evangelización sin el mundo del trabajo, que él llamó el Evangelio del Trabajo. Hemos tenido la crisis financiera del año 2008 que incidió muy negativamente en el mundo laboral y ahora estamos padeciendo la derivada del COVID. ¿Qué visión tenéis vosotros desde la delegación de la actual situación del mundo laboral? La visión que tenemos es una visión que es la de la Iglesia en el sentido de el Papa Francisco insiste mucho en estos temas y pues nosotros llamamos de la mirada del Papa Francisco. El problema de las crisis, las dos, es que tenemos un sistema que, como el Papa Francisco ha dicho, un sistema que descarta a las personas, un sistema que mata.
porque no humaniza. Y las crisis, como bien ha citado, vivimos dos crisis casi seguidas, la de la crisis financiera de 2008-2009 y esta del COVID. Una fue provocada y otra pues ha venido por un agente externo, ¿no? Pero las dos ponen de manifiesto ese sistema. Nosotros entendemos que no es la crisis, sino las crisis son la manifestación del sistema que tenemos, un sistema que descarta a los pobres y que en el mundo del trabajo en concreto no está la persona en el centro. Sí. Lo importante es el beneficio, lo importante es sacar la máxima rentabilidad y que ha derivado a la persona a un segundo plano, a un papel de mero consumidor y un instrumento más del engranaje de producción, con lo cual le ha sacado lo más importante, su ser persona, desarrollarse, aportar a la sociedad a través del mundo del trabajo y tener un trabajo digno, un trabajo decente. Sí, sí. Eso es en el COVID pues se ha manifestado más y se ha manifestado, si alguien tenía dudas de la necesidad del trabajo para la sociedad, el trabajo es imprescindible. Es curioso como en esta crisis se ha puesto muy de manifiesto un montón de trabajos imprescindibles para la sociedad, no solo los sanitarios y agentes del orden y demás, sino pues montones de repartidores, de transportistas, de agricultores, todo eso ha sido muy necesario. Y sin embargo, por poner un ejemplo, vivimos la contradicción de que esas personas tan necesarias, que nos han salvado, en muchos casos incluso arriesgando su vida, pues viven con trabajos precarios. Viven con trabajos precarios, con contratos precarios, incluso en muchos casos no, que es un fenómeno nuevo. Hay trabajadores pobres, o sea, personas que teniendo trabajo no salen de la pobreza, porque no tienen un sueldo que les permita la precariedad y las condiciones laborales, ¿no? Sí. Eso se ha manifestado mucho a través desde la crisis del COVID, ha sido muy fuerte. Y luego también la bajada del número de puestos de trabajo, porque vamos, yo tengo aquí algunos datos que son de finales del año 20, que yo no estoy actualizada en esto, pero a finales del 20 nos decían las estadísticas que había en nuestra comunidad un desempleo de un 22,7% de personas, más mujeres que hombres, desde luego. Más. No sé cómo andará eso ahora, pero... Pues los últimos datos de marzo, muy concretitos, en la provincia de Sevilla son casi 229.000 personas las que están en paro. Ahora mismo en la provincia de Sevilla, según los datos oficiales del Servicio de Empleo, Servicio Estatal de Empleo. Y de eso la mayoría son mujeres. Sí. Hay un porcentaje mucho más alto de mujeres. También es sangrante la cuestión de los jóvenes menores de 25 años, que son casi, vamos, hay una cantidad, casi 23.000 personas de estos parados son jóvenes menores de 25 años. Y lo más significativo de todo esto es que los contratos que se realizan, el 89% son temporales. Se realizan contratos, o sea que la gente que está trabajando, trabaja de modo temporal. ¿Eso a qué lleva? A que las personas van saltando. O sea, ante la realidad, hace unos años, la realidad era que tú estabas trabajando y alguna vez podías ir al paro durante un tiempo. Ahora la realidad es al contrario, tú estás parado y alguna vez trabajas. O sea, el desempleo ha venido y como una forma estructural y que lo estamos viviendo. Y más con la crisis ahora, como tenemos una economía en Andalucía y sobre todo en Sevilla basada fundamentalmente en el turismo, sí, pues genera, con esto que ha atacado tremendamente a ese sector, pues sí, se viene muy abajo, ¿no? Es el sector que se ve más afectado. Y el tema de los famosos ERTES, ¿cómo hay mucha gente acogida a ERTES en nuestra comunidad? En nuestra comunidad hay muchos ERTES y es lo que también ha hecho que no haya más paro todavía. Lo que pasa es que esos ERTES están todavía están prorrogándose, pero llegará un momento que tendrán que terminar. Se teme de que eso pueda engrosar muchas personas que están en ERTE no vuelvan a su puesto de trabajo. Claro. De hecho están en ERTE y no pueden dejar de estar en ERTE porque uno de los compromisos de las empresas que ponían a sus trabajadores en ERTE es que no podían despedirlos mientras estuviera a nadie. Eso es la protección que tiene,
que no es que no pueda despedir a algunos, sino a ninguno. Sí, por ley. Por ley, si se acogen al ERTE, no pueden despedir a ninguno. Eso es una protección que ha hecho que no se engruese el paro. Pero yo siempre digo, antes de la crisis, por mucho turismo que hubiera, no bajaba el paro en Sevilla, antes de la crisis del 2008. Sí. O sea que el paro estructural en Sevilla llevamos muchos años con él y no se termina. Hay datos de que puede haber economía sumergida, o sea, personas que están trabajando sin contrato, pero aún así, en las crisis, antes de la crisis había pobres en Sevilla, personas, trabajadores pobres, y la crisis ha agudizado, ha manifestado o ha puesto más de relieve esa situación. Y es temible la situación que se avecina cuando finalicen los ERTEs. Esperemos que haya algún revulsivo social que se pueda canalizar eso de otra manera. Esperemos que sí. Todas las crisis son una oportunidad para cambiar las cosas y hacerlas mejor, ¿no? Sí. Y para aprender algo. Si no aprendemos algo, si no cambiamos esta economía que deshumaniza, que descarta a las personas, que no tiene a la persona en el centro, pues desgraciadamente seguiremos igual, volveremos a otra dinámica. Podrá venir o no otra crisis, pero vamos a vivir la misma dinámica, y ya el hecho que yo comentaba antes de los trabajadores pobres ya estaba antes. Sí. O sea, personas que teniendo un trabajo no les cubre sus necesidades básicas, de vivienda, de poder contemplar el desarrollo de una familia, etcétera. Diego, ¿el diálogo social está interrumpido o hay diálogo social? Me refiero entre el mundo obrero, el mundo empresarial. Hay bastante diálogo social. Lo que ocurre es que las soluciones, la lógica de este sistema tiene un problema, y es que quiere, con la misma lógica que ha creado el problema, quiere solucionarlo, y eso es imposible. Sí. ¿Me explico? O sea, no puedes tú resolver una cuestión con la misma lógica del que te ha creado el problema. Y el problema es que el mundo del trabajo está cambiando, nuestra sociedad está cambiando a unos pasos agigantados. El COVID ha sido una aceleración de la crisis del COVID-19 ha sido una aceleración de todos esos procesos, pero el mundo del trabajo, por un montón de elementos, de nuevas tecnologías, de nuevas dinámicas de trabajo, etcétera, eso está reduciendo el número de empleos. El trabajo necesita repartirse, como todos los bienes escasos, el trabajo es una cosa porque la persona necesita trabajar, ¿no? Entonces hay que repartir el trabajo que hay. Habrá que pensar en otros mecanismos para que la persona tenga unas retribuciones que le permitan vivir dignamente, crear una familia, una pareja, una casa, lo que quiera. Pero no puede estar unido a los derechos. Los derechos laborales, uno de los cambios gordos es que todos los derechos estaban asociados a los derechos laborales, y eso se ha roto. Se ha roto la relación entre salario y empleo, entre empresario y trabajador, se ha roto un montón de cosas. Entonces sí, y además no tienes garantizado el empleo. Si no tienes garantizado el empleo, no puede estar unido tus necesidades vitales al empleo. Entonces el Estado tendrá que cambiar en muchas cosas. Y eso está en los diálogos sociales, pero no acaba de aterrizar, porque en muchos casos no es la persona lo primero. Y en este aspecto yo sí quiero decir una cosa, y que la Iglesia yo creo que lo compartimos, es que el papel de los sindicatos, de los agentes sociales en general, son tanto empresarios como representantes de los trabajadores, son necesarios, y la mediación del Estado, de los agentes del gobierno, ¿no? Pero en esta crisis, que ahora que los sindicatos están cada vez más débiles, sin los sindicatos no vamos a salir de la crisis. Los sindicatos son muy necesarios porque representan a muchísimos trabajadores, un sector del mundo del trabajo, que es verdad que no llegan a todo, y eso es uno de los problemas grandes, porque hay grandes sectores del mundo obrero que no llega la labor sindical por una cuestión de muchas empresas muy pequeñas, que no hay posibilidad, también por la misma inestabilidad en los trabajos. Todo eso genera, pero aún así los sindicatos ahora mismo son necesarios para salir de la crisis y tienen que jugar un papel
importantísimo y tenemos que apoyarlo. Tiene que revitalizarse el mundo sindical. Tiene que revitalizarse también. mucho, tiene que revitalizarse mucho porque siendo más necesario que nunca, yo diría que están más débiles que nunca. Sí. Y eso es una merma para el mundo obrero. Bueno, y desde la delegación diocesana de la que tú te encargas de coordinar, ¿qué líneas de trabajo, qué objetivos, qué actividades os habéis marcado para...? Sí, mira, nosotros, como bien has dicho, la delegación diocesana de Pastoral Obrera pues coordina toda la tarea de la Iglesia en Sevilla de cara al mundo del trabajo. Pero no solo la delegación, sino que además están los movimientos obreros especializados de Acción Católica, está la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, y está la Juventud Obrera Católica también, que es también el movimiento, por decirlo así, de personas más jóvenes y otro movimiento más de adultos. Y la Pastoral Obrera, pues intentamos que en todas las comunidades parroquiales y todas las comunidades religiosas y de todo, pues llevar la realidad del mundo del trabajo, todas sus problemáticas, sus aspiraciones, llevarla a la Iglesia y llevar la Iglesia a ese mundo del trabajo. Entonces intentamos que haya parroquia, o sea, que haya como dentro de la comunidad parroquial, por la Pastoral Obrera también tenga una importancia al mismo nivel. Presencia. Una presencia igual. Entonces hay bastante lo que llamamos los equipos parroquiales de Pastoral Obrera, que se intentan de que la comunidad, que no se trata de que ellos hagan la Pastoral Obrera, porque la Iglesia entendemos, y desde la delegación, y de que la Pastoral Obrera es una actividad para ser por toda la Iglesia, por toda la comunidad. Sí. ¿Por qué? Porque las personas que están en la catequesis, los de la pastoral cualquiera, son personas del mundo del trabajo. Sí. Y lo que se intenta es que la gran parte de a lo largo de la vida, tanto como a diario como a lo largo de la vida, las personas están trabajando. Tú no puedes ser cristiano y llevar tu fe cuando llegas a la parroquia y después cuando estás en el mundo del trabajo, pues allí tienes que llevar también tu fe y tienes que llevar... Claro. Pues un conjunto de actitudes, un conjunto de pensamientos y de forma de ser de la Iglesia, ¿no? Entonces la delegación tenemos una planificación anual en la cual pues tenemos pues intentar eso, cada año pues hacemos en función también del plan pastoral diocesano, pues intentamos amoldarnos eso. Y sí tenemos como unos ítems a lo largo del año, unas actividades. Por un lado, unos encuentros de formación en los cuales pues, reflexionamos sobre algún tema de actualidad relacionado mirado desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Y también celebramos pues, los tiempos litúrgicos, también elaboramos reflexiones para que se viva con una mirada, nosotros le llamamos el Evangelio desde el mundo obrero, ¿no? Sí. Ver pues, todos los textos, los momentos fuerte de Adviento, de Pascua, todo, pues verlo orarlo desde el mundo obrero, ¿no? Con esa sensibilidad. Y después tenemos fechas muy importantes, como son, por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, que se hacen muchos actos, sobre todo en las parroquias, pues viendo la realidad de la mujer, cómo la mujer puede promocionar más y mirar desde la dignidad de la mujer, pues todo ese aspecto. Y también el 1 de mayo, la fiesta del trabajo, es nuestra celebración más importante, y en torno a eso pues, organizamos algunas reflexiones. Y también desde hace ya varios años participamos la delegación, otras delegaciones y otros organismos diocesanos de la acción conjunta contra el paro. Eso es una plataforma de la que formáis parte varias instituciones, ¿no? Eso, nuestro arzobispo, bueno, nuestro arzobispo saliente, el último, don Juan José, sí. Viendo la realidad tan grande que había de desempleo en Sevilla, lo marcó hace ya 5 años como una tarea pastoral de la diócesis. No es ni de un, no es de un colectivo determinado. Lo animamos un conjunto de organizaciones, ¿no? Sí. Pero es una actividad pastoral con un sentido de aunar la multitud de esfuerzos que se hacen en la diócesis, porque hay muchísimas instituciones, tanto parroquias como Cáritas, como la Fundación Cardenal Espínola de Lucha contra el Paro, los mismos movimientos. Era aunar todo ese esfuerzo y intentar
con la ayuda del Espíritu, dar un paso más, ver qué podemos hacer por tirar hacia adelante y acompañar ese mundo de desempleo y precariedad, y dar una voz de esperanza, y también desde la Iglesia lanzar un mensaje a la sociedad. Es muy visible esa plataforma, creo que es muy visible en la diócesis. Sí, y además tenemos ya unos años de experiencia y intentamos, pues eso, sacamos reflexiones, hemos hecho encuentros todos los años, varios encuentros, los cuales hemos traído tanto personas del mundo de la Iglesia que están en el mundo pues, buscando otra economía. Papa Francisco está también muy preocupado por encontrar otra economía. Ha habido un encuentro, se pospuso y ha sido ya este año el encuentro que le llama la economía de Francisco de Asís, ¿no? Sí, en el que ha invitado, porque se trata de encontrar soluciones alternativas. Entonces el Papa ha invitado a muchos economistas, sobre todo economistas jóvenes, a pensar otra economía, cómo organizar otra economía. Y nosotros pues, hemos intentado a lo largo de estos años para hacer una cosa más humilde, pero también eso, traer pensadores de la economía de la comunión, economías alternativas, otras formas de empleo, mirando siempre a los más empobrecidos, cómo integrar a las personas que están más vulnerables dentro de una sociedad. De todo lo que me estás diciendo deduzco que la formación de la gente, del pueblo en general sobre estos temas, es fundamental. Es muy importante, eso es una de las tareas fundamentales que nos proponemos tanto en la delegación como en la acción conjunta, es crear conciencia de que tenemos que preocuparnos por este asunto, porque es un asunto donde se juega la dignidad de las personas y de todo. Sus condiciones laborales. Sus condiciones, porque atraviesa a las personas, las familias y la sociedad en general. Sí. Sin el trabajo, ya el Papa en eso ha insistido muchísimo, sin trabajo no se está totalmente desarrollado ni hay una dignidad. Y hay que pensar otros modelos de trabajo. Entonces en eso es lo que hay muchas. A mí yo recuerdo cuando lanzamos se hizo una rueda de prensa en el arzobispado para presentarlo, el periodista ha preguntado ¿cuántos empleos vais a crear? La idea no es crear empleo, si se crean estupendo, son las condiciones. Es ponernos a pensar que con la ayuda del Espíritu y entre todos pues encontrar nuevas formas, primero de acompañar a las personas que están en esa situación, que no vivan la soledad de estar en esa situación de precariedad o desempleo, y después intentar encontrar pues formas de otros modos de trabajo, por ahí vamos trabajando. Son cosas muy interesantes lo que estás diciendo, el tema de la formación de todos, de la sensibilización de todos, el tema del fortalecimiento del mundo sindical, el tema de fomentar el diálogo social que está ahí un poco en el aire. Son como líneas de trabajo muy importantes. Muy importantes. A lo largo de estos años hemos sacado varios materiales de reflexión que están colgados en la página web diocesana, que hemos ofrecido y hemos presentado cuando la salieron, y seguimos ofreciéndolo todos los años sobre distintos temas del trabajo visto desde la doctrina social de la Iglesia. Son unos materiales muy sencillitos para trabajarlos en grupo, que lo puede trabajar cualquier grupo pastoral. Sí. Y intentar aterrizar y que pueda hacerse desde Pastoral de la Salud, que he oído que funcionas tú. La Pastoral de la Salud está atravesada por el mundo del trabajo. Sí. Sin el mundo sanitario que atienda ese mundo de enfermedad. Ahora lo hemos visto con motivo del COVID. Se ha visto las deficiencias cuando no se cuida un sistema de salud, cuando no se cuidan a esos trabajadores y trabajadoras, sobre todo, que son la mayoría. Eso no, por mucho que esas personas han querido dar, eso tiene un límite. Tú necesitas fortalecer. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes que nosotros y la Iglesia está últimamente también poniendo los acentos, los cuidados. Tú tienes que cuidar a la persona cuando está en su máxima debilidad, que es la enfermedad, y tú no puedes estar pidiendo heroicidades a las personas. Las personas son trabajadores y necesitan porque si no, no atienden bien. En eso incide mucho el Papa Francisco cuando habla de la pastoral de la salud, en la obligación casi que tenemos de cuidarnos mutuamente. Pero está atravesado por el mundo del trabajo. Cualquier pastoral que tú veas está atravesada por el mundo del trabajo. Cómo se desarrolla el mundo del trabajo y las condiciones que las personas trabajen, eso va a determinar ese mundo.
Sí, sí, sí. Si está un mundo en el cual la persona se siente realizada, dignificada, eso va a repercutir en el bien de todos los demás. Sí, Mientras sí, que esa persona está estresada. Yo tengo una amiga que hace poco la han dejado ya fija como médico en el sistema y está saturada, está trabajando día y tarde porque no le da tiempo en la nueva... y hoy hablaba yo con su marido y me decía eso, que está estresada, está a punto de una depresión, porque es que no se puede trabajar a un ritmo. Entonces todo eso tiene que estar, la carretera, la pastoral de la carretera, los cuidados. ¿Cuánto aquí Lora también, pueblo agrícola también, y también hacen falta el tema de los migrantes, ¿no? Hay personas que ayudan mucho y que son necesarias para muchos trabajos y no se puede estar, hay que acogerlo con los brazos abiertos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues todo eso las personas tenemos que reflexionar desde nuestra fe, cómo es eso. Y seguro que encontramos ahí todos los motivos para encontrar la importancia del mundo del trabajo para el mundo de la Iglesia y el mundo de la sociedad, ¿verdad? Bueno, para este año, el día 1 de mayo, ¿qué tenéis preparado? ¿Tenéis preparado alguna cosa especial? El 1 de mayo vamos a celebrar, también con las circunstancias del COVID y demás, pues no podemos hacer solemos celebrar una Eucaristía en alguna parroquia periférica. Este año lo vamos a hacer en la parroquia de Jesús Obrero, que está enclavada en la zona más conocida como las 3000 viviendas, la barriada de Machado en concreto, la que vamos a hacerlo. Y va a consistir en 2 actos muy sencillos, ¿no? Por un lado, antes de empezar la Eucaristía vamos a hacer un gesto de denuncia y en la que leeremos un manifiesto sobre lo que pensamos de la actual situación, y reclamando un trabajo decente. El trabajo decente está en la doctrina social de la Iglesia, lo puso ya Benedicto XVI, bueno, San Juan Pablo II lo inició uniéndose a la Organización Internacional del Trabajo, después lo recogió en Caritas in Veritate Benedicto XVI, y también ahora el Papa Francisco lo pone como una tarea, buscar un trabajo decente. Entonces este 1 de mayo sacaremos un manifiesto reclamando ese trabajo decente que le llamamos ahora más que nunca trabajo decente. Y celebraremos la Eucaristía presidida por nuestro obispo ahora administrador apostólico. Os voy a leer el manifiesto que tenemos previsto hacer público con motivo del 1 de mayo y lo titulamos ahora más que nunca trabajo decente. La acción conjunta contra el paro, unidos a las entidades que promueven la iniciativa Iglesia por el trabajo decente, celebramos un año más el Día Internacional del Trabajo y la solemnidad de San José Obrero, patrono de los trabajadores y las trabajadoras, en un año extraordinariamente marcado por el grave impacto de la pandemia en el conjunto de la sociedad y en el mundo del trabajo, cuyos efectos han sido especialmente acentuados en las personas más vulnerables. Esta crisis ha puesto de relieve la necesidad de un cambio de sistema productivo, basado en trabajos que aporten valor, sujetos de unas condiciones laborales dignas y donde las personas estén en el centro. Iglesia por el trabajo decente quiere subrayar en este tiempo la importancia del trabajo como actividad humana que acrecienta la dignidad de cada persona y de sus familias. Con el trabajo cuidamos al conjunto de la sociedad y al planeta. Además, con el trabajo participamos en nuestra propia humanización, en la sostenibilidad de la creación y en el advenimiento del reino. El impacto de la pandemia ha acelerado los procesos que debilitan el derecho al trabajo y empobrecen, precarizan y descartan a millones de trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes. Que el trabajo esté en riesgo supone que el pacto social entre en crisis y con ello la propia democracia. Se han destruido miles de empleos y muchos de los ERTEs se han resuelto finalmente en despidos. En la provincia de Sevilla nos encontramos con 228.000
989 personas paradas, que creemos que son muchas. Los contratos temporales en marzo suponen el 88,95% del total de los realizados. Los empleos considerados esenciales, muchas veces ejercidos en condiciones precarias, tanto a nivel laboral como de protección sanitaria, no se han visto reconocidos en una mejora de sus condiciones. Y las medidas de protección social diseñadas para paliar los efectos de la crisis no han llegado a las personas que más lo necesitan, como tampoco ha sucedido con el subsidio temporal previsto para las trabajadoras del hogar o el ingreso mínimo vital. Además, la pobreza se dispara entre la población migrante en situación administrativa irregular, donde el desempleo y la economía informal son mayoritarios, sin posibilidad de acceso al sistema de protección. En este sentido, creemos oportuno destacar que es fundamental una política que promueva la fraternidad y permita la amistad social al servicio del bien común. De ahí que en este 1 de mayo el gran tema es el trabajo, una dimensión esencial para promover el bien del pueblo, como nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, y el acceso a una vida digna en una sociedad más decente. Instamos, ahora más que nunca, a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y una protección social que llegue a todas las personas que lo necesitan. Por eso, en este 1 de mayo, Iglesia por el Trabajo Decente reclama potenciar el trabajo con derechos, seguro, libre, creativo, participativo y solidario, en cualquier relación laboral y para todas las personas, sin distinción de edad, sexo o procedencia. Y configurar nuevas políticas, los cuidados, la reducción de la jornada laboral, etcétera, que aseguren a cada persona trabajadora su aportación a la construcción del bien común. Garantizar el acceso a medidas de protección social para aquellas personas que no puedan trabajar o que sus condiciones laborales no les permitan llegar a fin de mes. En tercer lugar, lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para la vida, con unas condiciones laborales dignas. Promover un diálogo con toda la comunidad política, sociedad e instituciones para configurar un nuevo contrato social basado en la centralidad de la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta. Por último, impulsar la incorporación de la juventud al mercado laboral en una sociedad golpeada por una crisis sanitaria, social y económica, creando oportunidades reales de acceso al trabajo digno. Por todo ello, convocamos a todas las comunidades cristianas a unirnos, asegurando las medidas sanitarias en la celebración, la lucha y la oración de este 1 de mayo. Os invitamos a participar en cuantas acciones puedan hacer visibles estas reclamaciones. Y con el Papa Francisco imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir, ahora más que nunca, trabajo decente ya para jóvenes, mayores y familias. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante vuestro trabajo, y es un trabajo de animación y un trabajo de sensibilización y de formación muy interesante, que puede servir a todos. Yo creo que sí. Sí, pues nada, ¿quieres añadir alguna cosa Pues más? nada, yo invitar a todas las personas que a conocer esta tarea pastoral. Sí. Quien se sienta vocacionado, es una tarea de toda la Iglesia, pero puede alguna persona sentirse más. Estamos a vuestra disposición. La página web diocesana tenemos varios apartados, se puede entrar en el cual pues ve qué es la Delegación de Pastoral Obrera, qué es la acción conjunta, y hay unos materiales, y estamos a la disposición de que, pues lo mismo que hoy venimos aquí a explicarlo y hablarlo nosotros, sí, pues acompañar un grupo, presentarlo a toda la comunidad parroquial,
a hacer cualquier tipo de reflexión en el entorno sobre un tema relacionado con esto, siempre desde la visión de la Iglesia, de la realidad, pero desde una visión desde el Evangelio y de la doctrina social. Pues nada, yo te doy las gracias por haber accedido a venir a Alhora. Ha sido un placer. También por permitirnos poner nuestro granito de arena en favor de la tarea que estáis realizando con este programa, que es muy sencillo. Pues nada, estupendo, ánimo, y hacéis una labor muy importante. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias a ustedes también por estar ahí, por acompañarnos un día más. Si así lo desean, nos volvemos a ver la semana que viene. Hasta luego.